La historia de la antigua Grecia no es el relato de un solo país, sino de una idea que se negó a morir. Para entender la magnitud de lo que estos hombres lograron, primero debemos mirar atrás, a un tiempo donde la realidad y el mito eran inseparables. Antes de los filósofos y los grandes generales, el mar Egeo estaba dominado por la civilización minoica en la isla de Creta. Eran maestros del mar, constructores de laberintos y palacios sin murallas, como el de Cnosos, donde la leyenda dice que el Minotauro aguardaba en las sombras. Pero hacia el año 1450 a.C., esta cultura refinada fue absorbida por los guerreros micénicos, los hombres que darían origen a las leyendas que hoy todos conocemos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Los micénicos eran los griegos de la Edad del Bronce, constructores de fortalezas con muros ciclópeos, llamados así porque se creía que solo los cíclopes podían mover piedras tan grandes, y protagonistas de la famosa guerra de Troya. Reyes como Agamenón y héroes como Aquiles o Héctor no eran solo personajes literarios para los griegos posteriores, eran sus antepasados reales, los modelos de arete o excelencia que todo hombre debía aspirar a alcanzar. Sin embargo, hacia el año 1100 a.C., este mundo de oro y bronce colapsó misteriosamente. Las ciudades fueron quemadas y la escritura desapareció. Grecia entró en lo que los historiadores llaman la época oscura. Durante 400 años, Grecia fue un mundo de pastores y pequeñas aldeas que vivían entre las ruinas de palacios que ya no sabían construir. Pero en la oscuridad, la cultura se mantuvo viva a través de la palabra. Los aedos, poetas errantes, viajaban de pueblo en pueblo cantando las hazañas de los héroes de Troya. Fue en este periodo cuando un poeta ciego llamado Homero, según cuenta la tradición, compuso la Ilíada y la Odisea. Estos textos no eran solo entretenimiento, se convirtieron en la base de la educación griega. En ellos se enseñaba que la vida era una lucha por el honor y que aunque el destino era implacable, el hombre podía alcanzar la inmortalidad a través de sus actos. Hacia el siglo VIII a.C., Grecia despertó de su letargo con una energía renovada. La población creció y la falta de tierras fértiles obligó a los griegos a lanzarse al mar, fundando colonias desde las costas del Mar Negro hasta el sur de Italia y España. Fue en este momento cuando nació la unidad política fundamental de Grecia, la polis o ciudad-estado. Debido a la geografía montañosa del país, cada valle y cada isla desarrollaron su propia identidad independiente. Atenas, Esparta, Corinto y Tebas no eran provincias de un reino, eran estados soberanos con sus propias leyes, ejércitos y calendarios. Para mantener la paz entre estas ciudades que siempre estaban compitiendo, los griegos crearon instituciones que celebraban su identidad común. La más importante fueron los Juegos Olímpicos, celebrados por primera vez en el año 776 a.C. en honor a Zeus. Durante los Juegos, todas las guerras debían detenerse bajo una tregua sagrada. No importaba de qué polis vinieras, si hablabas griego y adorabas a los dioses del Olimpo, eras parte de la Hélade. El orgullo de ser griego se basaba en la lengua y en el rechazo a los bárbaros, palabra que usaban para describir a todos aquellos que no hablaban su idioma y que, según ellos, hacían ruidos como barbar. En este despertar, los griegos también adoptaron un nuevo sistema de escritura tomado de los fenicios, pero le añadieron algo revolucionario: las vocales. Esto permitió que el conocimiento fuera mucho más preciso y accesible. Al mismo tiempo, el sistema de combate cambió. Ya no eran los héroes individuales los que decidían las batallas, sino la falange, una formación cerrada de ciudadanos soldados llamados hoplitas que luchaban hombro con hombro, protegiendo al compañero con su escudo. Esta nueva forma de luchar requería igualdad y disciplina, lo que sembró la semilla de una idea política que cambiaría el mundo. Si todos los hombres son iguales en el campo de batalla, ¿por qué no deberían serlo también en el gobierno de la ciudad? Grecia estaba lista para su gran experimento social. Mientras algunas ciudades optaron por la disciplina absoluta, otras abrieron sus puertas al debate y la libertad. En los próximos siglos, estas polis se enfrentarían a imperios externos y a sus propios demonios internos, creando un legado que todavía respiramos en nuestras leyes, nuestras artes y nuestra forma de ver el universo.
El sol estaba saliendo sobre el Partenón, pero para llegar a la luz, primero debían definir qué tipo de hombres querían ser. A medida que las ciudades-estado se consolidaban, dos modelos de civilización opuestos surgieron para definir el espíritu griego. Por un lado, la austera y guerrera Esparta, por el otro, la vibrante y democrática Atenas. Estas dos polis eran como el agua y el aceite. Una valoraba la obediencia y la fuerza por encima de todo, mientras que la otra ponía su fe en la palabra, el comercio y la participación ciudadana. Esta rivalidad no solo marcaría la política de la región, sino que obligaría a la humanidad a preguntarse qué es más importante, la seguridad del Estado o la libertad del individuo. Esparta, situada en la fértil llanura de Laconia, era un campamento militar disfrazado de ciudad. Tras una sangrienta revuelta de sus esclavos agrícolas, los hilotas, los espartanos decidieron que para sobrevivir debían convertirse en los mejores guerreros del mundo. Bajo las leyes de Licurgo se instauró la agogé, un sistema educativo brutal. A los 7 años los niños eran apartados de sus madres y entregados al Estado. Se les enseñaba a soportar el hambre, el frío y el dolor. Se les animaba a robar comida para agudizar su ingenio, pero eran azotados si los atrapaban por ser torpes. El objetivo no era formar individuos, sino células de un organismo indestructible, la falange. Incluso las mujeres espartanas gozaban de una libertad y educación física inusuales, con el fin de que sus cuerpos fuertes engendraran hijos vigorosos. En el polo opuesto se encontraba Atenas. Mientras Esparta se cerraba al mundo, Atenas miraba al mar. A principios del siglo VI a.C., la ciudad estaba al borde de la guerra civil debido a las deudas de los campesinos. Sin embargo, en lugar de recurrir a la tiranía permanente, los atenienses confiaron en reformadores como Solón y más tarde, Clístenes. Clístenes fue quien dio el paso revolucionario. Dividió a la población en distritos que mezclaban a ricos y pobres, obligándolos a colaborar. Así nació la democracia, el gobierno del demos o pueblo. En Atenas, cualquier ciudadano varón, sin importar su riqueza, tenía derecho a hablar en la asamblea y a ser elegido por sorteo para cargos públicos. La palabra, el logos, se convirtió en el arma más poderosa de la ciudad. La vida cotidiana reflejaba estas diferencias. En Esparta, la moneda de hierro era pesada y carecía de valor fuera de sus fronteras para evitar la codicia, y las comidas eran colectivas, consistiendo a menudo en un caldo negro que otros griegos consideraban incomible. En Atenas, el ágora era un hervidero de intercambio. Comerciantes de todo el Mediterráneo traían especias, telas y esclavos, mientras que en los pórticos los filósofos empezaban a cuestionar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, ambas ciudades compartían una base oscura. Su prosperidad dependía de la mano de obra esclava, y las mujeres, incluso en la democracia ateniense, carecían de derechos políticos y vivían recluidas en el gineceo. A pesar de sus diferencias, estas dos potencias se consideraban las guardianas de la Hélade. Los espartanos eran el escudo de Grecia por tierra, y los atenienses se estaban convirtiendo en su espada por mar. Lo que ninguna de las dos sospechaba era que su mayor prueba no vendría de una rivalidad interna, sino de un imperio colosal que venía del este. Los persas, dueños de casi todo el mundo conocido, habían puesto sus ojos en esas pequeñas y ruidosas ciudades que se atrevían a desafiar al rey de reyes. El choque era inevitable y obligaría a los enemigos más encarnizados, el soldado y el ciudadano, a luchar espalda contra espalda por la supervivencia de su mundo. A principios del siglo V a.C., el imperio persa era la superpotencia absoluta del mundo. Sus fronteras se extendían desde la India hasta las costas del mar Egeo, y su soberano, el rey de reyes, gobernaba sobre millones de súbditos. Para los persas, las ciudades griegas eran apenas unas aldeas rebeldes y molestas en la periferia de su dominio. Sin embargo, cuando Atenas apoyó una revuelta de los griegos que vivían en las costas de la actual Turquía, el emperador Darío I juró venganza. Ordenó a uno de sus siervos que cada noche, antes de la cena, le susurrara al oído: «Señor, no olvides a los atenienses». En el año 490 a.C., la primera gran invasión persa desembarcó en la llanura de Maratón. Los atenienses, superados en número y sin la ayuda de los espartanos, que estaban en medio de un festival religioso, tomaron una decisión audaz. Cargaron a la carrera contra las filas persas. El impacto de la falange hoplita, con sus escudos de bronce y lanzas largas, fue devastador para la infantería ligera persa.
Fue una victoria imposible que salvó a Atenas y dio origen a la leyenda del corredor que corrió 42 kilómetros para anunciar el triunfo antes de morir de agotamiento. 10 años después, el hijo de Darío, Jerjes I, regresó con un ejército tan vasto que, según los cronistas, secaba los ríos al beber de ellos. Esta vez, los griegos se unieron en una alianza desesperada. El punto de encuentro con el destino fue el paso de las Termópilas, las puertas calientes. Allí, el rey espartano Leónidas, al mando de solo 300 espartanos y unos pocos miles de aliados, bloqueó el camino del ejército persa durante 3 días. Cuando un traidor reveló un sendero para rodearlos, Leónidas y sus hombres decidieron quedarse hasta el final. No luchaban por la victoria, sino por el tiempo necesario para que Grecia se preparara. Su sacrificio se convirtió en el símbolo eterno de la resistencia contra la tiranía. Mientras las Termópilas caían y Atenas era evacuada y quemada por los persas, el destino de la civilización se trasladó al mar. En el estrecho de Salamina, el general ateniense Temístocles atrajo a la gigantesca flota persa a un canal estrecho donde sus barcos más grandes no podían maniobrar. Los trirremes griegos, barcos rápidos con 3 filas de remos y un espolón de bronce en la proa, embistieron y hundieron a la armada de Jerjes ante la mirada horrorizada del emperador desde su trono en una colina. Fue la victoria tecnológica y táctica más importante de la antigüedad. Sin Salamina, la democracia y la filosofía griega habrían sido borradas antes de florecer. La guerra terminó definitivamente un año después en las batallas de Platea y Micala, donde los griegos demostraron que un hombre libre que lucha por su hogar es superior a un súbdito obligado a luchar por un rey. Las guerras médicas no solo salvaron a Grecia, sino que le dieron una confianza desbordante. Atenas, en particular, emergió como la líder de una nueva liga naval y utilizó su poder para entrar en un periodo de esplendor artístico, político y científico que el mundo nunca había visto. Sin embargo, este éxito también despertaría las sombras de la soberbia y la envidia, preparando el escenario para una tragedia interna que casi destruiría todo lo que habían salvado. Tras la victoria sobre los persas, Atenas se transformó en el centro cultural y político del mundo mediterráneo. Bajo el liderazgo del estadista Pericles, la ciudad vivió un periodo de esplendor que hoy conocemos como el Siglo de Oro. Pericles no solo era un orador brillante, sino un visionario que creía que Atenas debía ser un monumento vivo a la capacidad humana. Con el tesoro de la Liga de Delos, una alianza naval creada originalmente para la defensa, Pericles financió el proyecto de construcción más ambicioso de la antigüedad, la reconstrucción de la Acrópolis, coronada por el Partenón, un templo dedicado a Atenea que personificaba la perfección matemática y la armonía estética. Dale like, suscríbete y comparte. En este ambiente de libertad y riqueza, el pensamiento humano dio un salto evolutivo. Los griegos pasaron del mitos al logos. Ya no se conformaban con explicar los rayos como la ira de Zeus. Buscaban causas naturales. Fue el nacimiento de la filosofía tal como la conocemos. En las plazas de Atenas, un hombre llamado Sócrates empezó a cambiarlo todo. A diferencia de los sabios anteriores, Sócrates no pretendía tener todas las respuestas. Su método se basaba en hacer preguntas constantes para obligar a las personas a pensar por sí mismas y a examinar sus propias vidas. Su famosa frase, "Solo sé que no sé nada", marcó el inicio de la ética y la búsqueda de la verdad a través de la razón. Pero la creatividad ateniense no se limitaba a la filosofía. El teatro se convirtió en una herramienta de educación cívica y catarsis emocional. Miles de ciudadanos se reunían en teatros de piedra para ver las tragedias de Sófocles, Eurípides y Esquilo, o las comedias satíricas de Aristófanes. En estas obras se debatían temas como la justicia, el poder de los dioses y la responsabilidad individual ante la ley. Mientras tanto, escultores como Fidias lograban que el mármol pareciera tener movimiento y vida, estableciendo el canon de belleza que influiría en el arte occidental durante los siguientes 2000 años. La medicina también se separó de la magia gracias a Hipócrates, quien fundó la primera escuela de medicina basada en la observación clínica. El juramento hipocrático, que todavía hoy realizan los médicos del mundo entero, nació en este periodo de rigor intelectual. Al mismo tiempo, Heródoto y Tucídides inventaron la historia, dejando de lado los cuentos de héroes fantásticos para analizar los hechos reales, las causas de las guerras y los errores de los políticos con un ojo crítico y científico. Atenas era, en palabras del propio Pericles, la escuela de la Hélade.
Sin embargo, este brillo tenía un precio. Para financiar su democracia y sus monumentos, Atenas se volvió cada vez más imperialista y arrogante con sus aliados de la Liga de Delos. Los que antes eran socios libres ahora eran tratados como súbditos que pagaban tributo. Esta actitud empezó a generar un miedo profundo en el resto de Grecia, especialmente en Esparta, que veía con pavor cómo el poder naval y comercial de Atenas amenazaba con dominarlo todo. El equilibrio que había salvado a Grecia de los persas se había roto, y la sombra de una guerra civil total empezaba a cubrir el horizonte. Lo que comenzó como una época de esplendor sin precedentes terminó convirtiéndose en una de las tragedias más oscuras de la historia antigua. En el año 431 a.C., la tensión acumulada entre el imperialismo democrático de Atenas y la oligarquía militarista de Esparta estalló en la Guerra del Peloponeso. No fue un conflicto breve. Fue una guerra civil total que duró 27 años y que desangró hasta el último recurso de las polis griegas. El mundo griego se dividió en dos bloques irreconciliables: la Liga de Delos, liderada por la flota ateniense, y la Liga del Peloponeso, encabezada por la infantería espartana. Tucídides, el historiador que vivió y combatió en esta guerra, la describió como el evento que trajo un sufrimiento tal como nunca antes se había visto en Grecia en un periodo de tiempo similar. La estrategia de Atenas, diseñada por Pericles, consistía en evitar las batallas terrestres, donde los espartanos eran imbatibles, y refugiarse tras sus muros largos, unas murallas masivas que conectaban la ciudad con su puerto, el Pireo. Mientras Atenas tuviera el control del mar, podría recibir suministros y desgastar a Esparta. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El hacinamiento dentro de las murallas facilitó la propagación de una peste devastadora que acabó con un tercio de la población, incluido el propio Pericles. Sin su liderazgo moderado, Atenas cayó en manos de demagogos que apelaban a los instintos más bajos del pueblo, llevando a la ciudad a tomar decisiones militares desastrosas, como la expedición a Sicilia, donde perdieron casi toda su flota y miles de ciudadanos en una de las derrotas más catastróficas de la historia militar. La guerra cambió la naturaleza misma de los griegos. La moderación y el honor fueron reemplazados por una crueldad sistemática. Ciudades enteras fueron arrasadas, los hombres ejecutados y las mujeres y niños vendidos como esclavos. En un giro irónico de la historia, Esparta, para derrotar finalmente a Atenas, aceptó el oro y la ayuda de sus antiguos enemigos, los persas. Con el dinero de Persia, los espartanos construyeron una flota poderosa y, bajo el mando del general Lisandro, destruyeron lo que quedaba de la armada ateniense en la batalla de Egospótamos. En el año 404 a.C., Atenas, hambrienta y asediada, se rindió. Sus muros largos fueron demolidos al son de las flautas y su democracia fue reemplazada brevemente por la tiranía de los 30 tiranos. Pero la victoria de Esparta fue amarga y efímera. Aunque habían ganado la guerra, los espartanos no sabían cómo gobernar un imperio. Su sistema social, basado en la opresión de los hilotas, no podía sostener una presencia militar permanente en toda Grecia. Pronto, Tebas desafió la hegemonía espartana y, liderada por el general Epaminondas, derrotó por primera vez en campo abierto a los invencibles espartanos en la batalla de Leuctra. Tebas liberó a los hilotas y destruyó la base económica de Esparta, pero su propio predominio también fue breve. Grecia se convirtió en un campo de batalla constante donde ninguna ciudad tenía la fuerza suficiente para unificar al resto, pero todas tenían la capacidad de destruirse mutuamente. Mientras las polis se consumían en sus propias disputas, en el norte, en la frontera de lo que los griegos consideraban civilizado, un nuevo poder estaba surgiendo. Macedonia, antes vista como una región de bárbaros que hablaban un dialecto extraño, fue transformada por el rey Filipo II. Filipo, que había pasado su juventud como rehén en Tebas, aprendió todas las tácticas militares griegas y las perfeccionó. Creó la falange macedonia, equipada con la sarisa, una pica de 6 metros de largo que hacía inútil el muro de escudos tradicional. Filipo aprovechó la debilidad y la desunión de las ciudades del sur para avanzar imparable. En la batalla de Queronea, en el año 338 a.C., las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas fueron aplastadas. Por primera vez en la historia, Grecia estaba unificada, pero ya no por el debate democrático, sino por el puño de hierro de un rey macedonio.
La era de la ciudad-estado independiente había terminado, dejando el escenario listo para que el hijo de Filipo llevara el nombre de Grecia hasta los confines de la tierra. La caída de las ciudades-estado ante Filipo de Macedonia no fue el fin de Grecia, sino el nacimiento de algo mucho más grande, un fenómeno que los historiadores llaman el período helenístico. Tras el asesinato de Filipo, su hijo de apenas 20 años, Alejandro, ascendió al trono. Educado por el propio Aristóteles, Alejandro no era un simple conquistador, era un hombre impregnado de la cultura, la poesía y la filosofía de la Hélade. Se veía a sí mismo como un nuevo Aquiles y llevaba una copia de la Ilíada bajo su almohada. En apenas 12 años, Alejandro realizó la hazaña militar más asombrosa de la antigüedad. Cruzó el Helesponto con un ejército de 35.000 hombres y se lanzó a la conquista del gigantesco imperio persa, el mismo que un siglo antes había intentado borrar a Grecia del mapa. Desde las orillas del río Gránico hasta las llanuras de Gaugamela, Alejandro despedazó al ejército del rey de reyes, Darío III. No se detuvo en Mesopotamia, avanzó por las montañas de Asia Central y cruzó el Hindu Kush hasta llegar a las orillas del río Indo, en la India. Alejandro no solo ganaba batallas por su genialidad táctica y el uso de la caballería de élite, sino que ganaba las mentes. A medida que avanzaba, fundaba ciudades, casi todas llamadas Alejandría, que se convertían en puestos de avanzada de la cultura griega en tierras lejanas. En estas ciudades se construían teatros, gimnasios y ágoras, llevando el idioma griego, el arte y la filosofía hasta los confines de Asia. Este proceso de helenización fusionó el pensamiento racional griego con el misticismo oriental, creando una cultura global que sería el cimiento del mundo romano y, posteriormente, del occidental. Cuando Alejandro murió en Babilonia a los 32 años, su imperio se fragmentó en varios reinos gobernados por sus generales, los diádocos. El más famoso de estos reinos fue el Egipto de los Ptolomeos, cuya capital, Alejandría, se convirtió en el faro del conocimiento del mundo antiguo. Allí se fundó la Gran Biblioteca de Alejandría, un intento monumental de reunir todo el saber humano en un solo lugar. En este periodo, la ciencia griega alcanzó niveles asombrosos. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión pasmosa. Arquímedes sentó las bases de la física y la ingeniería, y Euclides sistematizó la geometría. La antigua Grecia ya no era un conjunto de ciudades en un rincón del Mediterráneo, era una lengua y una forma de entender el universo que dominaba desde el Nilo hasta el Éufrates. Sin embargo, el legado de Grecia no se mide solo en conquistas o en descubrimientos científicos. Su verdadera fuerza reside en su impacto eterno en la psicología humana. Los mitos griegos, desde el complejo de Edipo hasta la ambición de Ícaro, siguen siendo las herramientas que utilizamos hoy para entender nuestras emociones y dilemas morales. La filosofía griega no fue una moda pasajera. Las escuelas del estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo siguen ofreciendo respuestas a la pregunta de cómo vivir una buena vida en un mundo incierto. Platón y Aristóteles establecieron los marcos del pensamiento político y metafísico que dominaron la Edad Media, el Renacimiento y que siguen debatiéndose en las universidades del siglo XXI. Incluso cuando Roma conquistó militarmente a Grecia en el siglo II a.C., se produjo un fenómeno único en la historia. El conquistador fue conquistado por la cultura del vencido. El poeta Horacio lo resumió perfectamente. Grecia cautiva a su salvaje vencedor cautivó. Los romanos adoptaron los dioses griegos, su arquitectura, su literatura y su retórica. La arquitectura neoclásica que vemos hoy en los edificios gubernamentales de Washington, Londres o París, con sus columnas dóricas, jónicas y corintias, es un testimonio visual de que el canon estético griego nunca ha pasado de moda. La idea de la democracia, aunque transformada y adaptada, sigue siendo el ideal político al que aspira la mayor parte de la humanidad. El impacto de Grecia va mucho más allá de las formas políticas y las estructuras. La filosofía griega sentó las bases del pensamiento occidental, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus preguntas sobre la ética, la política, la metafísica y la lógica siguen siendo el punto de partida para el debate intelectual contemporáneo. El método socrático de la pregunta y la respuesta, la teoría de las ideas de Platón y la lógica sistemática de Aristóteles transformaron la manera en que la humanidad se entiende a sí misma y al mundo. Este legado filosófico nutrió el Renacimiento y la Ilustración y es esencial para comprender la ciencia moderna y el humanismo.
Además, la mitología griega, con sus dioses caprichosos, héroes trágicos y monstruos memorables, se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para el arte, la literatura y el teatro a través de los siglos. Las historias de Zeus, la Odisea de Homero y las tragedias de Sófocles exploran temas universales como el destino, el orgullo y la moralidad humana, resonando con fuerza en la cultura global hasta el día de hoy. La antigua Grecia no solo nos legó monumentos de piedra, nos entregó una brújula moral y una nueva forma de entender nuestra propia existencia bajo la máxima de Protágoras. El ser humano es la medida de todas las cosas. Esta frase, que parece simple, fue una explosión revolucionaria en la historia del pensamiento, pues desplazó el centro del universo desde los caprichos inescrutables de los dioses hacia la capacidad analítica del hombre. De este cambio de paradigma nació el concepto de ciudadanía, la idea radical de que un individuo no es un mero súbdito de un tirano, sino una pieza vital de la polis, con derecho y deber de participar en el debate público. Esta confianza en la palabra como herramienta para resolver conflictos sentó las bases de nuestra política moderna. Además, su creencia inquebrantable de que el universo no es un caos, sino un cosmos, un lugar ordenado y armónico, permitió que la razón y la observación sistemática sustituyeran a la superstición, dando origen a lo que hoy llamamos ciencia. Incluso nuestro espíritu competitivo y deportivo es un eco directo de aquellas treguas sagradas en Olimpia, donde los juegos no eran solo una exhibición física, sino un ritual de unidad y excelencia que lograba detener las guerras entre hermanos. Hoy, el legado griego respira en cada rincón de nuestra cotidianidad, a menudo de formas que ni siquiera percibimos. Cada vez que depositamos un voto en una urna, estamos invocando el espíritu de la asamblea ateniense. Cada vez que entramos en un teatro para reír o llorar con una historia, estamos practicando la catarsis que inventaron Esquilo y Sófocles. Cada vez que un médico pronuncia su juramento solemne o un arquitecto busca la proporción áurea para crear un espacio equilibrado, estamos rindiendo un homenaje silencioso a esos hombres y mujeres que, hace más de 2000 años, entre las rocas áridas y el azul profundo del mar Egeo, tomaron la decisión más valiente de nuestra especie: creer que el destino del hombre no estaba escrito únicamente por las deidades del Olimpo, sino que podía ser forjado por su propia voluntad, su ética y su pensamiento crítico. En última instancia, la historia de la antigua Grecia es la crónica de la curiosidad humana sin límites y de una lucha obsesiva por la arete o la excelencia. A pesar de sus guerras fratricidas, de sus profundas contradicciones sociales y de las sombras que acompañaron a sus luces, los griegos nos dejaron un mapa intelectual para navegar por las complejidades de la vida. Su imperio físico se desvaneció hace siglos bajo el peso de nuevas potencias y sus templos, antes cubiertos de colores vibrantes y oro, son hoy ruinas de mármol blanco que reposan bajo el sol mediterráneo. Sin embargo, sus palabras, sus poemas y sus sistemas de pensamiento son el software invisible sobre el cual corre nuestra civilización actual. Como bien afirmó el poeta romántico Percy Shelley, todos somos griegos. Nuestras leyes se inspiran en su justicia, nuestra literatura bebe de sus epopeyas y nuestras artes encuentran su raíz en su búsqueda de la belleza absoluta. El sol de la antigua Hélade nunca se ha puesto realmente. Su luz sigue iluminando el camino de la razón y la libertad en un mundo que, hoy más que nunca, necesita volver la vista atrás para recordar las lecciones de dignidad y sabiduría que nacieron en aquel pequeño rincón del mundo que se atrevió a pensar por sí mismo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.